Hola, buenas tardes. Los dueños del mundo se reúnen en Davos. Usted habrá escuchado hablar de este tema en los últimos días, pues así es, en Davos, esa ciudad tan bonita del norte de Suiza, casi un paraíso, allí una vez al año habitualmente se reúnen las personas más importantes del planeta, banqueros, empresarios, los directivos de las grandes instituciones internacionales, Naciones Unidas, los periodistas importantes, algunos autores de libros, en fin, unas 1.500 personas que son las importantes del planeta. Esto lo hacen desde hace más o menos unos 50 años. Este año ha sido un poco especial por el tema de la pandemia, lo hacen a través de teleconferencias, de manera virtual. Pero digamos, el ritual sigue. ¿Y qué pasa en Davos? ¿Por qué hablamos de Davos? Porque de Davos salen las ideas que rigen el planeta. Su vida, mi vida, nuestros negocios, nuestras actividades, nuestras industrias, nuestras universidades, de alguna manera siguen el dictamen, el dictado que viene desde allí, desde Davos, donde se reúnen, como digo, las personas más importantes. Estas personas, ¿qué nos han dicho, por ejemplo, en los últimos 50 años? Y no solamente a latinoamericanos, sino también a los europeos, a los norteamericanos, africanos, al resto del planeta. Que la cosa había que flexibilizar el mundo, que había que privatizar las empresas privadas, públicas, que había que desnacionalizar toda la industria nacional, que había que eliminar estas industrias nacionales, desmantelar las industrias, las fábricas, las producciones nacionales, que todo eso iba a venir de China, muy barato, y que entonces no era necesario que siguiéramos fabricando productos nosotros o transformando nuestras materias primas, que en ese sentido éramos ineficientes. Éramos ineficientes sobre todo, y digo no solamente en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, éramos ineficientes porque los salarios eran muy altos, éramos muy caros. Entonces que en lugar de fabricar nosotros, había que importar de China a precios muy baratos. ¿A qué debíamos dedicarnos? Al negocio financiero, a la especulación financiera, a hacer buenos negocios entre bonos, acciones, créditos y demás, y que por consiguiente aquel que pudiera se dedicara a hacer bicicleta financiera. Esto trajo por resultado desocupación, obviamente, masiva en toda Latinoamérica, pero también en Europa, no nos olvidemos, también en Europa y en Estados Unidos aumentó la desocupación, aumentó la dependencia de las deudas externas, de los créditos externos, los estados dejaron de percibir impuestos y por consiguiente tuvieron que seguir aumentando la deuda externa para pagar los gastos corrientes. Este sistema, este mundo que nos trajo el liberalismo de los años 90, de los 2000, de los últimos 30, 40 años en los cuales nos machacaron con que aquello de la industria nacional era un fracaso. Bueno, eso hoy hay que resetearlo nuevamente, es lo que nos dice la gente de Davos, que todo ese modelo que hicimos de destruir la industria nacional, destruir el Estado, y déjeme que le diga, que le recuerde que entre la destrucción del Estado también destruyeron el sistema de salud, el sistema de sanidad pública. Aquí está el resultado. Cuando vino la pandemia no había camas, no había respiradores, no había médicos, no había enfermeros, no había medicamentos, no había ni siquiera vacunas, cuando muchos países de Latinoamérica fabricaban vacunas, eran líderes mundiales. En el caso de Argentina, le recuerdo que hay 3 premios Nobel en química y en medicina. Entonces, había con qué hacerlo, pero esta gente nos dijo que todo eso había que destruirlo. Hoy, ¿qué nos dice la gente de Davos? Que hay que resetear la economía, que hay que profundizar ese modelo, que hay que ir más lejos, que industria nacional obviamente no tiene que haber, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a trabajar en casa, a trabajar desde nuestros hogares, con la telemática, a habituarnos a tener empleos más precarios, sueldos más bajos y sobre todo a seguir endeudados. Esta es la clave del mundo de hoy. Tenemos que seguir endeudados y sobre todo nos dice que hay 3 prioridades en el mundo que viene. Uno de ellos, la más importante, según nos dicen, es abandonar toda idea de nacionalismo, de patriotismo, de soberanía, de esta concepción de lo nuestro, de lo nacional, sobre todo en el caso de Latinoamérica, abandonar la tradición cristiana, humanista, todo eso hay que abandonarlo, hay que ir a un gran gobierno mundial. Algunos intelectuales, como Jacques Attali, el francés muy importante, dice que ese gobierno mundial tiene que tener su capital en Jerusalén, allí en Israel,
que desde allí nos tienen que gobernar una élite muy atenta a los intereses de todos, según nos dice, muy preocupada por nosotros. Entonces, esa élite dice, abandonemos nacionalismo, vayamos a un gobierno mundial. Lo segundo que nos dice es, lo más importante en el planeta es el cambio climático. El cambio climático. Tenemos que estar atentos al cambio climático. Los pobres, bueno, con los pobres se hará lo tercero que nos dicen, que es un sueldo, un ingreso mínimo que nos van a dar, porque de eso se trata. No hay empleos, cada vez va a haber menos trabajo, menos empleo y menos aún empleos de calidad. Entonces tiene que haber un ingreso mínimo por persona, es decir, algo así como un plan social. Atención, se lo reitero, de esto está hablando Francia, de esto está hablando España, de esto está hablando Alemania, darle un ingreso mínimo a los desocupados, a los pobres del mundo. Y lo último que nos dice también es que la preocupación principal del mundo tiene que ser con las minorías sexuales, con los temas de género, temas raciales, religiosos, que hay que ser más tolerante, y en el caso de Europa les dicen tienen que acostumbrarse a aceptar que se vienen olas masivas de inmigrantes, sobre todo de África, de Medio Oriente, de personas que han encontrado sus países devastados por las guerras, por los bombardeos, por los golpes de Estado, por la corrupción que les han impuesto en algunos casos desde el norte. Entonces, este es el reseteo del mundo que esta élite nos está presentando. Precariedad de trabajo, destrucción de lo que queda de la industria nacional, de la producción o el agregado de valor a las materias primas, de vivir de un ingreso mínimo y de realmente sálvese quien pueda. Este es el universo que esta gente nos está presentando y créame que es así. Esto es lo que nos están diciendo y lo están diciendo con todas las letras, lo están poniendo en sus páginas web, usted lo puede consultar en la página web de esta gente donde con palabras un poco más bonitas, es lo que están definiendo para el futuro. Entonces, este es el modelo que esta gente nos menciona. China está en otra cosa, China no piensa en esto. Y el sudeste asiático, la mayoría de los países del sudeste asiático no están con esto. Entonces, hay una lucha de poderes entre modelos diferentes, entre modelos alternativos. Aquí no podemos definir cuál es el mejor, cuál va a ganar, qué va a pasar. Pero en todo caso, créame que en los próximos años usted y yo vamos a ser bombardeados, como lo fuimos hace 30 o 40 años, con el liberalismo. Vamos a ser bombardeados con esto de abrirnos, gobierno mundial, tolerancia con las minorías, tolerancia con las personas diferentes, tolerancia con el medio ambiente, más friendly con el medio ambiente. Este es el mundo que esta gente nos está adelantando y sobre el cual nos van a machacar. Así que estemos atentos, porque yo no sé si a usted le gusta o si usted lo prefiere, pero de esto es lo que le van a proponer. E incluso los gobiernos de Latinoamérica ya están hablando de esto. La mayoría de los presidentes que participaron a través de los medios telemáticos en Davos, más o menos dijeron lo mismo. Yo no sé si están comprados, si están convencidos, pero están repitiendo lo mismo que esta élite nos está vendiendo desde el norte. No siempre lo que nos venden ha sido lo mejor. La experiencia histórica de Latinoamérica habla de eso. Así que estemos atentos porque de esto tenemos que salir juntos. Muchas gracias.